Miguel Barbosa, presidente del Senado de la República, por su asistencia a esta presentación del libro Lamentada Estrategia, 2 ensayos y 39 preguntas sobre seguridad, justicia, violencia y delito. También al senador Fernando Herrera, coordinador parlamentario del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a nuestros 2 autores, Alejandro Hope y Jaime López Aranda, a los señores senadores y senadoras que están esta tarde con nosotros. Cuando uno presenta un libro, uno tiene distintas tentaciones, y la primera tentación es hablar de la obra, lo cual puede ser profundamente contradictorio y contraproducente, porque uno puede desalentar la lectura del libro. Y uno lo que pretende al final de cuentas en la presentación del libro es alentar la lectura. Y en consecuencia no voy a hablar del libro porque ya nuestros presentadores lo harán. Simplemente les dejo en el oído la enorme virtud que tiene este importante texto, quizá de los pocos que se han escrito en nuestro país en materia de seguridad y justicia, y que entra a los debates centrales sobre seguridad y Estado de Derecho en el México contemporáneo. La segunda tentación es hablar de los autores, y creo que nuestros 2 expertos, que tienen una larga y acreditada experiencia, no solamente en la academia, sino en el servicio público, sus propias credenciales hablan por sí mismos. Y esa tentación de hablar de los autores también puede incurrir en una suerte de sentimentalismo que puede alcanzar a la audiencia, porque son 2 entrañables amigos, 2 extraordinarios mexicanos y 2 muy competentes profesionales expertos en materia de seguridad, justicia y Estado de Derecho. Y la tercera forma de hablar de un libro es relatar brevemente su historia. Y esa es la que a mí me toca de manera directa. Hace aproximadamente 6-7 meses, en una conversación que tuvimos Alejandro y Jaime, hablando sobre propuestas de seguridad, se había presentado recientemente el decálogo por el presidente de la República, y estamos discutiendo de qué manera pudiéramos abordar esa discusión. Y lo primero que me dijeron Alejandro y Jaime es que tendríamos que cambiar el método de aproximación. Durante mucho tiempo, en la discusión sobre seguridad y justicia, hemos tratado de encontrar reglas generales, modelos que parecen definitivos, una suerte de definición de largo plazo, de Estado, de gobierno, de política pública, que se vuelve ciega a la realidad. Y el primer llamado de atención de los autores que está en el libro es una apuesta por experimentar, una apuesta por aprender de la realidad, una apuesta por reconocer los errores y las virtudes de la experimentación, de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Una segunda reflexión que surgió en esa reunión es que no podemos inventar el hilo negro ni empezar a escribir sobre hojas en blanco. Tenemos que aprender de nuestra historia, tenemos que aprender de nuestros errores y tenemos que desmitificar algunas de nuestras discusiones. Desafortunadamente en nuestro país el tema de la seguridad se ha construido, la discusión sobre la seguridad ha abordado demasiado en los lugares comunes y poco en el análisis científico, técnico, político de las soluciones profundas y de Estado a esta terrible problemática que desde hace algunos años, sobre todo a partir de la crisis violenta de 2007-2008, ha azorado a nuestro país. Y por último, en esa reunión me sugirieron construir este texto. Y ahí Jaime, si no mal recuerdo, esbozó el título del libro, Lamentada Estrategia. ¿Y por qué escogieron ese título? Entre otras cosas porque la discusión pública sobre seguridad se ha centrado en torno a si la estrategia de la administración anterior o la administración actual es la correcta o no. Y la conclusión a la que llega este texto es que el problema de nuestro país en materia de seguridad, justicia y Estado de Derecho tiene que ver con capacidades institucionales del Estado mexicano. La capacidad para disuadir el delito, la capacidad para investigarlo, la capacidad para sancionarlo. Y en consecuencia, la apuesta debe ser a la construcción de fortalezas de Estado. Y creo que en este libro hay un conjunto de ideas para trabajar justamente en esa materia, en las fortalezas del Estado, sin esas anteojeras de la discusión pública, pero sobre todo centrándonos en los auténticos problemas, en las necesidades y sobre todo reconociendo que México es una realidad muy compleja, una realidad que no es la misma en Mérida
que en Baja California, que no es lo mismo Reynosa que el Distrito Federal. Y en consecuencia, nuestras estrategias, nuestras políticas públicas deben orientarse a las realidades históricas, culturales, sociales, específicas de cada región, de cada lugar. Van a encontrar ustedes, por ejemplo, en el libro una suerte de alegato a favor de no desaparecer las policías municipales, un alegato que nosotros compartimos, pero hay un alegato basado en que es necesario, redimensionar las cargas funcionales de los órdenes de gobierno. El municipio no puede combatir el crimen organizado, la federación sí. Las responsabilidades tienen que estar correctamente asignadas en los órdenes de gobierno, pero debe haber una dinámica de interacción entre los órdenes de gobierno para suplir a las autoridades que no pueden o que no quieren hacer su trabajo en materia de seguridad y justicia. Voy a dar a continuación el uso de la voz para presentar y hablar de este libro, en primer lugar a los autores, a Jaime López Aranda, después a Alejandro Hope, y cerraremos esta presentación con las intervenciones del coordinador parlamentario Herrera y de nuestro presidente, don Miguel Barbosa. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchísimas gracias por atender esta convocatoria. Tiene el uso de la voz don Jaime López Aranda. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias por muchas cosas. La primera, por habernos conjuntado de poder realizar este proyecto. Realmente creo que no exagero si digo que no existiría sin el apoyo y sin el impulso que nos dice. Es algo que apreciamos mucho, de verdad. El prólogo también, por cierto, para cuando vean el libro, nos hizo favor escribir el señor Gil, la verdad es que creo que quedó muy bien. Quizá un poco demasiado elogioso hacia nuestro trabajo, pero se lo apreciamos. ¿De qué trata la mentada estrategia? ¿O por qué escribir la mentada estrategia? ¿Por qué tener un libro así en este momento? La realidad simple de las cosas es que, bueno, cuando nos conocimos Alejandro y yo hace ya algunos años, iniciamos la conversación de la que este libro es un poco del registro del momento en el que estamos. Y justamente como ya lo mencionaba hace un momento el senador Gil, estábamos en un momento en el que discutíamos, y es una de las discusiones más vividas que hemos tenido sobre cuál era la estrategia de la administración para la que en ese momento estábamos trabajando. Y el debate consistía, entre personas que éramos funcionarios del gobierno, todos en ese momento, consistía en si había una estrategia, o había 5, o había 7, o lo que había era una colección de planes tácticos operativos, y era un tema que no podíamos resolver. Esas discusiones luego pronto volvieron también ya con personas de la sociedad civil, con grandes líderes en su momento de la sociedad civil, con fintanqueros, y empezamos a discutir justamente sobre, bueno, ok, si la estrategia les parece no correcta, si grandes críticos de estrategia, ¿cuál es la estrategia correcta entonces? ¿Cuál es la solución al problema? La frustración que nos empezó a llevar ya con esta aproximación nos llevó al punto en el que simplemente llegamos a lo que probablemente parece una verdad de perogrullo y sin embargo tiene implicaciones de muy largo alcance. ¿Cuáles son estas implicaciones? La primera es que no puede haber una estrategia, porque no hay un problema. No puede haber una solución cuando lo que hay es una multitud de problemas que se parecen poco entre sí. Eso nos llevó al siguiente punto en la discusión. Es algo que abordo un poco en el ensayo al final del libro y es algo que esperamos sea lo que provoque mayor conversación. ¿Cuáles son los límites de lo que un gobierno puede planear, pensar y hacer? Un gobierno federal, en particular en el caso de México, pero también los gobiernos de los estados y los municipios. ¿Qué es finalmente una estrategia en la vida práctica? Los generales suelen decir que un plan no sobrevive al campo de batalla, y es algo que le gusta mucho decir a Alejandro. La estrategia es un término militar. Vale la pena recuperar eso entonces. No hay plan que sobreviva al campo de batalla. Terminamos llamando la estrategia a los planes que se trazaron originalmente, a las ideas y los proyectos que se improvisaron en el momento, a las reacciones de coyuntura, y queremos darle un tono coherente a lo que en sentido estricto es una colección de iniciativas dispares y declaraciones de principios. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos esa necesidad de decir que hay un plan maestro de principio a fin? Sentimos esa necesidad porque no podemos lidiar institucionalmente con la incertidumbre. No podemos lidiar institucionalmente con los errores y los cambios. Tener un plan maestro tranquiliza, el tótem, el fetiche del plan maestro que se está aplicando en todas las circunstancias, que es la solución geométrica, lo va a comentar ahorita Alejandro, a todos los problemas que tenemos, suena extraordinariamente atractivo.
y sin embargo nos deja atados a una forma de ver el mundo, nos deja atados a una forma de hacer las cosas y no nos permite reaccionar, corregir o alterar el rumbo. Una vez que se establece un plan maestro, el plan maestro no puede fallar. El plan maestro tiene que estar funcionando a pesar de que sea evidente que no está funcionando. Se tiene que aplicar la misma solución, digamos, en un estado como Tamaulipas que en un estado como Yucatán, porque es el plan maestro. Si el plan maestro no reconoce la diferencia, no reconoce los errores, no permite ajustar nuestra perspectiva y sobre todo no permite la innovación local. Al no permitir la innovación local, al no permitir que las instituciones directamente responsables de la seguridad de los ciudadanos introduzcan nuevas ideas y nuevos modelos de hacer las cosas, no solamente está acabando con espacios de creatividad que son indispensables para pensar y continuar repensando la seguridad pública. Esto no es algo que se pueda resolver o que se haya resuelto en un volumen o en varios o en algún tratado hace algunos años. La seguridad pública evoluciona porque la sociedad evoluciona y el problema delictivo, el fenómeno delictivo evoluciona también. No se detiene nunca. La seguridad pública no se gana o se pierde. Las estrategias de seguridad pública no triunfan o fracasan, se tienen que ajustar de manera permanente. O sea, al cerrar el espacio de la innovación local, estamos perdiendo mucha de la creatividad de la que dependemos para imaginar los nuevos modelos de seguridad pública, de justicia penal, de procuración de justicia. Pero no solamente eso, también estamos cerrando el espacio a la rendición de cuentas. Una vez que la estrategia se convierte en el paraguas de todo lo que se hace, de manera casi natural lo que termina ocurriendo es que toda la responsabilidad recae en un solo actor. En México en los últimos años el Ejecutivo Federal. Luego se discute o se aborda en algunos foros la necesidad de que los estados y los municipios asuman sus responsabilidades en el combate al crimen organizado, menos, pero sí más en el combate al crimen del fuero común. ¿Qué incentivos hay en el marco de la gran estrategia paraguas para que las instituciones locales asuman sus responsabilidades? ¿Qué incentivos hay para proponer soluciones propias de las cuales puedan ser responsables, que podamos medir, que podamos saber si funcionaron en lo micro, no en los grandes conceptos? Nuestro libro en realidad se puede resumir de esa forma, en términos de mensaje fundamental. Alejandro probablemente añadirá algo que sea más interesante al respecto, pero yo, con la pregunta de qué se trata el libro, es relativamente sencillo. Es un alegato en contra de la estrategia única, de la gran estrategia, de la noción de que no hay una sola respuesta para todos nuestros problemas, y que ya encontramos esa respuesta. Estructuramos el libro a través de una serie de preguntas que esperamos la mayor parte de ustedes se hayan hecho. Y lo que estamos ofreciendo son respuestas no para dictar sentencia final sobre la verdad de los asuntos, sino para continuar la conversación con ustedes. Es posible que algunas de nuestras aproximaciones parezcan poco ortodoxas, es posible que algunas parezcan polémicas. Genial. Ese es justamente el punto. Necesitamos provocar una nueva conversación sobre la seguridad pública, necesitamos dejar atrás los lugares comunes en los que hemos venido operando, las grandes declaraciones de principios. Tenemos que pensar en lo concreto, en lo local. Tenemos que pensar en problemas con soluciones específicas. No quiero quitarles más de su tiempo, además Alejandro tiene que comentarlo, manda a sus presentadores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro López Aranda. Maestro Alejandro Hope, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Si al presentador no le toca hablar de la obra, supongo que al autor sí, al menos esbozar de qué se trata la obra. Pero antes sí quisiera, en primerísimo lugar, agradecer al Senado de la República por la oportunidad de elaborar y publicar este volumen. De manera destacada, por supuesto, al senador Barbosa, que nos hace favor de acompañarnos, presidente del Senado de la República. Por supuesto, al senador Roberto Gil, que es en muchos sentidos el autor intelectual de esta atrocidad que hoy presentamos, y también a muchas de las personas que participaron en este esfuerzo, al staff del senador Gil, en particular Jaina Pereira, que fue decisiva en todo el esfuerzo, a las personas que nos ayudaron a recopilar los materiales, organizarlos, redactar algunas de las secciones. Quiero mencionar por supuesto a Miguel Pinto,
a Cristina Rivas y de manera destacadísima a María Julia Prieto. Antes de entrar en materia, déjenme retrotraerme en el tiempo, ¿no? Pensemos diciembre de 2006, ¿no? El presidente Felipe Calderón se lanza a la batalla contra el crimen organizado y pronto, a pesar de contar con tropas federales desplegadas por buena parte del territorio, se topa con un muro de violencia. No, hay que recordar que la tasa de homicidio casi se triplica entre 2007 y 2011. Es que se fue a la guerra sin estrategia, dicen los críticos. No, claro que hay estrategia integral, con 5 pilares, atendiendo cada dimensión del desmantelamiento de los grupos criminales a la cooperación internacional, responden los voceros gubernamentales. Pero es que se necesita otra estrategia, vendrían los críticos, y vendrían los candidatos presidenciales de 2012. Una que vea el fenómeno con gran angular, que atienda a las causas profundas de la inseguridad, que se centre en la prevención, que haga uso intensivo de la inteligencia, que siga el rastro del dinero. Y ya ganador, ya presidente de la República, Enrique Peña Nieto dobla la apuesta. A 17 días de iniciado su mandato, presenta una estrategia que no se dice estrategia, sino política de Estado para reducir la violencia y la delincuencia. Coordinación, inteligencia, prevención, se vuelven las palabras claves. De los críticos, que siempre los hay, pronto le achacan a las nuevas autoridades que no tienen estrategia, que la coordinación no es estrategia, que la inteligencia no es estrategia, la prevención no es estrategia, son instrumentos apenas, palancas para algo más. Hay que tener estrategia pronto. Y cuando revienta la crisis de Iguala, hace un año, cuando se aparecen los 43 de Ayotzinapa, los reclamos se vuelven ensordecedores. Ya ven, eso les pasa por no tener estrategia. Y ante tanto griterío, el gobierno de Enrique Peña Nieto presenta una estrategia que de nuevo no se llama estrategia, pero que se le parece montones. Desde hace 8 años, y tal vez desde hace 20, México debate sobre la estrategia para vencer a la delincuencia y restablecer la seguridad de los ciudadanos. La estrategia, así en singular. Pero por más esfuerzo que se derroche, por más tinta que se derrame, no hay consenso. Y no hay consenso por una sencilla razón. La pregunta está mal planteada. Estrategia, como ya mencionaba Jaime, es lenguaje marcial. Vean el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La primera acepción es arte de dirigir operaciones militares. Estratega, el conductor de los ejércitos griegos. Estratega, Alejandro y Julio César. Estratega, Napoleón y Wellington. Rommel y Eisenhower. Estrategia es una serie de acciones meditadas encaminadas hacia un fin determinado. La victoria en el campo de batalla, la rendición del enemigo. Pero ¿qué pasa si no hay un fin determinado? O tal vez no uno solo, o no el mismo siempre y en todo lugar. O si el enemigo muta en cada enfrentamiento, o si no hay enemigo sino un puro y positivo desmadre. Entonces, pensar en estrategia así, en glorioso singular, es como pensar en el sexo de los ángeles. Interesante, pero básicamente inútil. La seguridad pública no es terreno de victorias decisivas, no es lugar de enemigos que arrojen sable y signen su derrota. No hay un fin determinado, no uno solo. No es lo mismo estar seguro que sentirse seguro. No es lo mismo combatir el secuestro que el robo en transporte público. No hay delito, hay delitos. No hay delincuencia salvo en el espacio de la abstracción. Hay delincuentes concretos, con motivaciones complejas, a veces de tiempo parcial, a veces solo porque les surgió una oportunidad para delinquir. Y aún si se piensa en el crimen organizado, un dragón. Más que espacio de jerarquías prusianas, el crimen organizado es un ecosistema de extraordinaria diversidad que incluye una multiplicidad de actividades ilícitas, un mundanal de actores, a menudo independientes, y un por la estrategia nacional perfectamente geométrica, que atienda todo el fenómeno desde todos los ángulos. La jugada tiene que pasar más bien por las soluciones concretas a problemas específicos, construidas desde lo local, descubiertas a punta de ensayo y error. Este libro es un alegato a favor de la experimentación, de la complejidad, de la descentralización y del orden espontáneo. Y alegato tal vez sea muy pretencioso. Es más bien una conversación que Jaime y yo hemos sostenido desde hace años, que llevamos años pensando y dialogando sobre la seguridad, sobre la justicia, sobre la violencia, sobre el delito, y
que por veleidades del destino profesional ambos hemos visto los procesos de toma de decisiones desde dentro de las instituciones públicas. Quiero advertir que los autores, Jaime y yo, no estamos de acuerdo en todo, es más, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero sí compartimos una convicción. En materia de seguridad pública, muy poco es obvio y muy poco es universal. Lo que sirve hoy no necesariamente sirve mañana. Lo que funciona en Querétaro no necesariamente funciona en Iguala. La cosa es complicada. Y como la cosa es complicada, optamos por una suerte de método socrático, con preguntas y respuestas para arrojar, esperamos, algo de luz sobre asuntos complejos. Algunas preguntas, lo verán en el libro, son muy abstractas, otras muy concretas. Tratamos de responderlas todas con lenguaje ágil, no técnico, poco propenso a dormir a los lectores. Bueno, eso deseamos al menos. Algunas de las respuestas provienen de textos que hemos escrito a lo largo de los años, otras son enteramente originales. Hicimos un esfuerzo por darle coherencia al texto y ustedes, nuestros lectores, nos dirán si es que lo logramos. Este libro, y quiero advertir, este libro no es la última palabra sobre el tema de la seguridad pública en México. No es la primera, ciertamente, ni una particularmente importante. Es solo, esperamos, una contribución, una discusión indispensable. ¿Quién es responsable de la seguridad de los ciudadanos? Desde hace una década, y tal vez desde hace dos, la respuesta a esa pregunta ha tendido a ser siempre centralizadora, siempre apuntándose al gobierno federal. Los resultados, creo que todos podemos estar de acuerdo, son menos que impresionantes. Y quizás sea hora de empezar a mirar al país con otros ojos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Job. A continuación escucharemos al senador Fernando Herrera Ávila, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado y coordinador parlamentario de Acción Nacional. Gracias, senador Gil. Debo de agradecer de una manera muy especial el esfuerzo de Jaime López y desde luego del maestro Alejandro Job. En este día estamos recibiendo y analizando un libro que tiene una aportación singular. El senador Barbosa hará algunas aportaciones de este análisis que hemos hecho de manera individual y desde luego estoy seguro que Luz María Beristain y también nuestro compañero Hermosillo, Luis Fernando Salazar, habrán de analizar este libro, al igual que todos ustedes, con la misma delicia que tuvimos nosotros al leerlo de manera pormenorizada. Los autores efectivamente no están de acuerdo en todas las preguntas y tampoco en todas las respuestas que se dan en torno al tema de seguridad pública. Ustedes lo van a poder leer, van a poder checar los contrastes. Compartimos con ellos el diagnóstico del país. El país es un mosaico con diferentes realidades, con seguridades distintas, con aproximaciones de solución también muy acordes a la región donde se presentan. Lamentada Estrategia es un libro agradecible por varios motivos. Primero déjenme comentarles un poco de quién es Alejandro Job y quién es Jaime López Aranda, y lo haré de manera muy sintética. Alejandro Job se ha formado lo mismo en las oficinas del CISEN que en las aulas del doctorado en Princeton. Jaime López Aranda, por su parte, ha ido del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación a la formación de maestros en la Universidad Iberoamericana. Es decir, unen la práctica y la teoría en dos caras de la moneda. Lamentada Estrategia es un libro didáctico. Los no especialistas en materia de seguridad pública podemos encontrar aquí definiciones y elementos esenciales para una discusión más informada y más metódica. A lo largo de poco más de 100 páginas, es un libro sencillo, agradable, responde las preguntas que muchos nos hemos planteado y lo hacen sin dogmas. Lamentada Estrategia es un libro muy ameno, con soltura y sencillez. Los autores nos conducen por nuestra historia reciente en materia de combate a la delincuencia y el narcotráfico. Recuperan los argumentos de los gobiernos y de sus críticos. Destaca que las críticas para los gobiernos del PAN
sean las mismas que para los gobiernos del PRI. La mentada estrategia es un libro propositivo, porque propone que para combatir los crímenes impensables y los cotidianos se recurra a la innovación permanente hasta encontrar algo que funcione, al menos temporalmente. Nos dicen que en materia de seguridad pública no existe una solución, sino muchas. Algunas resultarán peores que otras, inevitablemente, algunas resultarán ejemplo, dignas de imitarse. La mentada estrategia es un libro preciso, porque desmantela la idea de que existe o puede existir una estrategia para combatir el crimen. No hay tal y no puede haberla, nos dicen los autores. No hay una varita mágica que solucione todos los problemas, en todos los lugares, en todos los niveles y de la misma forma. La mentada estrategia es un libro con visión. Nos alerta sobre el riesgo que la Federación asuma las tareas que corresponden a los estados en materia de combate a la delincuencia, incluso hasta del narcotráfico. La mentada estrategia es un libro iluminador porque nos advierte el riesgo de medir la seguridad pública según el número de muertos y delitos que sean a la alza o sean a la baja. Si la gente sigue sintiendo el mismo nivel de inseguridad para ir a su trabajo, la inseguridad no ha bajado aunque haya disminuido el número de delitos. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que en lo que va de los últimos años, el Sistema Nacional de Seguridad ha reportado un total de 43.912 homicidios dolosos, de los cuales el 54% tiene que ver con el crimen organizado, más de 23.000 ejecuciones con un promedio de 25 por día, 3.700 secuestros para un promedio diario de 4 y 17.175 extorsiones con un promedio de 4 al día. México vive una situación de violencia verdaderamente alarmante que necesita decisiones de Estado para recuperar la paz y la tranquilidad. La gravedad de la violencia requiere la vía institucional para enfrentarla y amerita la participación de todas las fuerzas políticas y órdenes de gobierno. Estamos convencidos de que a través de un plan de largo plazo, con objetivos medibles y que incluya todas las instancias de gobierno y desde luego la participación amplia de la sociedad, es como podremos recuperar lo antes posible la paz y la seguridad de los mexicanos. Finalmente, debo de confesarles que el texto me atrapó y lo recomiendo ampliamente al público. Es un libro pequeño en formato, pero grande en ideas. Es un libro para seguir aprendiendo. Es un libro donde de manera muy sencilla, muy directa, logran hacer el enlace y el enganche Alejandro y Jaime López con los lectores. Por eso yo les recomiendo ampliamente este libro y felicito a los autores por este gran esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Herrera. Para concluir esta presentación, tiene el uso de la voz don Miguel Barbosa, presidente de la mesa directiva. Gracias y bienvenidos a este Salón Octavio Paz de esta sede del Senado de la República. El Senado se abre todos los días a eventos como este, que son vinculación entre el trabajo legislativo y lo que ocurre en la sociedad. Finalmente, un órgano del Estado como el Senado que se apartara de lo que ocurre en la sociedad no serviría de nada. Entonces, por eso cada día acá en el Senado se llevan a cabo múltiples eventos de carácter artístico, presentación de obra pictórica, de caricaturas. Hoy en nuestra recién recuperada sede, en su patio central de la casona de Jicotenca, inauguré un evento, más bien la entrega de reconocimientos a un evento internacional de caricatura inspirado en asuntos de derechos humanos. Y así, todos los días ocurren cosas, y hago hincapié que aun cuando hay receso legislativo, que se concluye el próximo lunes, estamos vinculados con lo que la gente le preocupa. Y fíjense que como yo
puedo ratificar todo lo dicho por el senador Fernando Herrera. Es un libro que atrapa. Y yo lo veo como las ideas centrales para desarrollarse más. Así lo veo. El arranque de este periodo legislativo, el de primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la legislatura que va a empezar, la 63ª, va a tener entre los temas centrales, sin duda, el tema de seguridad pública. Y estas 39 preguntas son el desarrollo inicial de un conjunto de temas que vamos a abordar. Señor Presidente, hola. Que vamos a abordar. Y claro que este tipo de instrumentos y los autores de esta obra sin duda deben de estar cerca de la discusión parlamentaria, de la discusión que demos sobre el tema de seguridad pública. Yo felicito a Alejandro Jope y a Jaime López Aranda por este trabajo que, repito, para mí es la presentación inicial de temas fundamentales sobre los asuntos de seguridad pública en el país, de seguridad nacional, de lo que es la política criminal. Pues la estrategia es poder alcanzar desde la obligación del Estado de dotar a su sociedad de un desarrollo pleno y de dotarle de un ambiente de paz. Esa es la estrategia. La táctica sería el conjunto de acciones para alcanzar esa estrategia. Yo creo que la estrategia está perfectamente clara. Las acciones o el método que se ha utilizado para conseguir el fin, que es la estrategia, ese es lo que ha fallado. Alguien puede decir, pero no nos preocupemos por la diferencia entre estrategia y táctica. Alguien puede decir que la estrategia del gobierno en materia de combate al crimen está funcionando. Claro que no. Y no está funcionando desde hace más años que lo que corresponden a este gobierno. No está funcionando. El decálogo que se nos fue entregado en el marco de la crisis sobre los hechos provocada por los hechos de Iguala generó que al arranque del año 2015 el gobierno actual presentara el llamado decálogo, lo recuerdan, ¿verdad? Y propuestas de reforma constitucional en los 3 ejes que todos conocemos. Pero no hubo voluntad, la verdad, de avanzar en un acuerdo para aprobar una reforma no como estaba planteado, porque el propio gobierno había admitido de origen que no podría ser tal cual se había presentado. Pero no hubo disposición para avanzar en un documento de acuerdo, en un documento de conclusiones que llevara a propuestas no diferentes per se, pero sí con muchas matices distintos. No hubo. Y después la fuga de Joaquín Guzmán Loera, pues hace evidente que ese decálogo, esa propuesta, quedara absolutamente pequeña. Mando único, 32 policías únicas corruptas, ¿verdad? Si no fortalecemos las instituciones del sistema penitenciario, del sistema de inteligencia, del sistema policial en México, esto va a continuar así. Entonces, me quedo con esa impresión. Yo no he leído el libro, lo tengo como pendiente. Créame que estamos en un mare magnum de acontecimientos que nos separan de la lectura. No soy un experto, pero me preocupo por enterarme de las cosas para poder participar en las negociaciones. Felicito a Roberto Gil, el mejor jurista en el Senado de la República, lo felicito, y que haya impulsado este texto, este libro, que nos va a servir mucho en el debate que tengamos rumbo al tema de seguridad pública. Así es que gracias por su presencia, a todos ustedes, a los autores. Hagamos más cosas de estas, más cosas interesantes, más cosas que sirvan,
más cosas que nos den, que sean insumos para nuestro trabajo legislativo. A los autores los felicito, a Fernando Herrera como presidente del Instituto Belisario Domínguez, y el acucioso análisis que él ya trae. Me llevas como 10 metros de ventaja, pero este fin de semana te alcanzo. Entonces, de verdad que hay que disfrutar este libro. Seguramente ustedes ya lo leyeron, y si no lo han leído, léanlo, y si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer, porque se van a hacer más preguntas, muchas más preguntas. Gracias, los felicito. Gracias, senador Barbosa. Antes de despedir la mesa, saludamos al almirante Sáenz. Muchas gracias por su presencia esta tarde en el Senado de la República. Bienvenido. Y a todos ustedes su atención, su presencia esta tarde. Agradecemos a nuestros invitados especiales, a los autores y, por supuesto, a los líderes parlamentarios aquí presentes por la presentación de este libro. Senador Miguel Barbosa, déjeme decirle, tenemos un libro pendiente todavía mañana, ¿va? Mañana presentamos otro. Entonces mañana se lo digo. El viernes presentamos otro. El viernes, perdón. El de Santiago Nieto. Le iba a decir que lo voy a extrañar como presidente del Senado, pues se lo digo el viernes. No, pero ¿qué tal si yo lo extraño a usted? Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.